¿Y si el mayor error de tu vida fuera también la única forma de descubrir lo que significa amar de verdad? ¿Y si todo lo que siempre creíste fuera de tu alcance viviera allí mismo, en el jardín de tu propia casa? Tony, un millonario moldeado por las presiones de una familia tradicional. Lucía, la hija del portero, libre como el viento y tan prohibida como deseable. ¿Qué ocurre cuando dos mundos opuestos se atraen con la fuerza suficiente para desafiar normas, sangre y reputaciones? Esta es una historia sobre lo que ocurre cuando el amor no pide permiso, cuando invade, desarma y transforma. Quédate hasta el final. Entenderás por qué, a veces, la libertad solo empieza cuando te atreves a amar lo que el mundo te ha enseñado a temer. La verja de hierro crujió como si despertara de un sueño ancestral. Tony pasó lentamente, mirando la misma fachada que había visto desde su infancia. La mansión seguía siendo imponente, aunque un poco desgastada por el tiempo. Apagó el motor y se quedó parado unos segundos, con los ojos fijos en la ventana del segundo piso. La habitación de su padre, ahora la suya. Respiró hondo antes de salir. El olor de la maleza húmeda, las piedras calentadas por el sol, todo parecía igual, pero en algún momento todo había cambiado. Su padre ya no estaba allí, y Tony no sabía si sentir alivio o dolor. Entró en la casa y le recibieron voces apagadas procedentes del ala de servicio. Se dirigió al estudio, mirando los viejos retratos de la pared, el peso de la tradición, de las exigencias, de las palabras no dichas. Aquella casa era un mausoleo de expectativas, y ahora era suya. Pasaron horas hasta que decidió salir al jardín. Necesitaba un poco de aire. Quería recordar por qué había vuelto. Fue entonces cuando la vio. Lucía estaba de espaldas, arrodillada junto a la cama de lavanda. Llevaba el pelo revuelto y las manos cubiertas de tierra. La luz del atardecer iluminaba sus hombros como si quisiera destacarla del resto del mundo. Se quedó paralizado por un momento. ¿Era Lucía, la niña que solía jugar con los perros de la casa? ¿La hija del conserje que correteaba por los pasillos como si no hubiera reglas? ¿Lucía? Se giró sorprendida. Sus ojos tardaron un segundo en reconocerlo. Luego sonrió. «Tony, no sabía que habías llegado. Llegué esta mañana, la casa parecía vacía. Nunca lo está. Es más tranquila sin tu padre». Tony se acercó un paso. Lucía se levantó, limpiándose las manos en el delantal. Ahora, cara a cara, se dio cuenta. Ya no era una niña. Allí había una mujer, una presencia que le desequilibraba de un modo que no quería nombrar. «Sigue cuidando el jardín. Es lo único que sigue floreciendo sin pedir permiso». Sonrió. Había ironía en esa frase. Y la verdad. «¿Está bien tu padre?» «Sí, trabajando como siempre. No sabe que estoy aquí ahora. ¿Y si lo supiera?» Ella lo miró a los ojos, desafiante. «Diría que es inapropiado, que no es lugar para mí». Tony apartó la mirada. Sintió una extraña incomodidad. La vieja casa parecía observarlos, las paredes cómplices silenciosas. «Nunca me ha importado lo que esta casa considera apropiado», dijo. Lucía se rió, sinceramente. «Así que quizá has cambiado más de lo que pensaba». El viento sopló ligeramente, llevando el aroma de la lavanda entre ellos, y por un momento no hubo paso, ninguna diferencia, ni historia. Solo dos miradas que sostenían lo que aún no se atrevían a decir. En los días siguientes, Tony se ocupó del inventario, las reformas y las reuniones con los abogados. Pero cada vez que pasaba por el jardín, sus ojos buscaban a Lucía. A veces estaba arrodillada cortando ramas. Otras charlaba con las flores como si fueran viejas amigas. Él la observaba en silencio, sin atreverse a interrumpirla. Lucía, en cambio, se fijaba en cada mirada. Ya no era una niña. Sabía distinguir cuando un hombre miraba con curiosidad y cuando lo hacía con deseo contenido. Y la mirada de Tony transmitía ambas cosas.
Pero él no dijo nada, y eso la puso aún más alerta. Una mañana, Tony entró en la biblioteca. La luz brillaba a través del cristal, creando patrones sombríos en los muebles antiguos. Pasó los dedos por los lomos de los libros, reviviendo recuerdos de cuando su padre le hacía leer en voz alta. Entonces vio un libro abierto sobre la mesa. No era un título común entre los volúmenes de la casa. Era una novela contemporánea, con pasajes subrayados a lápiz. Lo hojeó y reconoció la letra, Lucía. Oyó pasos suaves que se acercaban. Ella entró, sin darse cuenta de que él estaba allí. Cuando lo vio con el libro en las manos, se quedó helada. ¿Te gustan las novelas dramáticas?, preguntó él levantando el ejemplar. Lucía sonrió desconcertada. Me gustan las historias que te hacen sentir algo. ¿Y esta lo hace? En cada página. Tony se acercó aún con el libro en la mano. ¿Y qué sientes cuando lo lees? Ella respiró hondo, sus ojos buscaron los de él. Que a veces el dolor merece la pena, que amar, aunque no puedas, sigue siendo mejor que no haber sentido nunca nada. Cerró el libro lentamente. Palabras peligrosas. Verdades peligrosas. El silencio entre ellos era denso, caliente, cargado de cosas que no se podían decir en voz alta. De repente, un trueno retumbó en la distancia. Empezó a llover, fuerte e inesperadamente. Lucía corrió al balcón a recoger las macetas que estaban fuera. Tony la siguió, casi instintivamente. Cuando ella resbaló al levantar una de las macetas, él la agarró por la cintura. Se quedaron así un segundo de más. La lluvia le empapó los brazos. El viento le levantó el pelo. Sus miradas se cruzaron con más urgencia de la que estaban preparados para soportar. ¿Te encuentras bien?, preguntó él sin soltarla de la cintura. Ahora sí. Ella no se apartó. Y él no se apartó. Los relámpagos iluminaban el cielo, pero allí, bajo el balcón, lo que ardía era otro tipo de electricidad. El roce, aunque breve, había dejado marcas que no borraría la lluvia. Sin decir una palabra más, Tony se alejó lentamente, entró en casa y cerró la puerta tras de sí. Lucía se quedó allí, jadeante, segura de que no sería la última caricia. El ambiente de la mansión había cambiado, no de forma evidente, pero sí en los gestos, las miradas y los espacios compartidos. Lucía evitaba pasar demasiado tiempo dentro de la casa, pero no podía evitar toparse con Tony en los momentos más imprevisibles. Cada encuentro parecía un capricho del destino, demasiado deliberado para ser un accidente. El cuidador, el padre de Lucía, empezó a darse cuenta. Notó cómo su hija tardaba más en salir al jardín, cómo volvía callada, cómo sus ojos huían de los de él cuando le preguntaba por su jefe. Una tarde, mientras ella fregaba los platos, él se le acercó en silencio. ¿Crees que no lo veo? Lucía se volvió, sorprendida por su tono. ¿Que veo qué? Que caminas diferente, hablas menos, como si perdieras las palabras con alguien que no debería escucharte. Papá, no te disculpes, te conozco, y le conozco a él. No es quien crees que es un Tony, y tú eres mi hija. Eso es lo único que importa. Se detuvo con los ojos llorosos. Eso debería ser amor, no limitación. Es protección. Él nunca será uno de nosotros, y tú nunca serás uno de él. Por mucho que te mire, por mucho que sientas. Lucía no contestó. Se limitó a terminar de fregar los platos en silencio, con la mente en ebullición. Al día siguiente, la tensión se acumulaba como una nube a punto de desplomarse. Tony pasó el día en reuniones, pero salió al jardín por la tarde. Necesitaba un poco de aire y quizá algunas respuestas. Lucía estaba allí, sentada en la hierba húmeda, mirando al cielo. ¿Estás esperando a que aparezcan las estrellas?, preguntó. Quizá estoy esperando a que caiga algo para siempre. Se sentó a su lado, sin decir nada. Mi padre lo sabe, dijo por fin. ¿Sabe qué? Que aquí hay algo, aunque aún no tenga nombre. Tony se pasó una mano por el pelo, tenso. Tienes razón en preocuparse. ¿Le tienes miedo?
Tengo miedo de lo que esta casa pueda hacerte. Ella le miró fijamente. ¿Qué sientes por mí? Se tomó su tiempo. Respiró hondo. Luego dijo, algo que me hace querer olvidar todo lo que sé. Lucía se acercó más. Entonces olvidó. El cielo volvió a estallar en truenos. De repente cayó una fuerte lluvia, pero no se movieron. Cuando la primera gota les tocó, Lucía se levantó, riendo, y le tendió la mano. Tony la cogió. Empezaron a bailar allí mismo, sobre la hierba mojada, sus cuerpos apretados, sus ropas empapadas. El beso llegó sin dudarlo, largo, profundo, la entrega de dos cuerpos cansados de esperar. Arriba, en el balcón, alguien miraba. El conserje, con los brazos cruzados, y unos ojos que ya sabían lo que se avecinaba. El día siguiente amaneció gris, como si la propia mansión intuyera que algo había cambiado. Tony no había salido de su habitación desde el beso bajo la lluvia. La imagen de Lucía mojada, sonriente, pegada a su cuerpo, volvía como una adicción, y junto a ella el peso de la realidad, el susurro del personal, su padre observándoles, los límites que la vida siempre había trazado. Durante el desayuno oyó comentarios en voz baja de los empleados. Dicen que lo vieron en el jardín con ella. Muy tarde, susurró una de las camareras. Eso va a ser un problema. Su padre dimitirá, dijo otra. O algo peor. Tony apartó la silla, se levantó sin comer y cruzó la sala bajo miradas silenciosas. La mansión que siempre le había protegido, ahora parecía acusarle. Mientras tanto, Lucía sentía la distancia. Pasó todo el día sola. Intentó ocuparse del jardín, pero las plantas no respondían a su tacto como antes. La tierra parecía dura, la luz del sol fría. La culpa y la inseguridad pesaban sobre ella como una segunda piel. Por la tarde decidió buscarlo. Subió a la biblioteca. La puerta entreabierta reveló a Tony sentado en el sillón, con los ojos fijos en algún punto de la pared. ¿Me estás evitando?, tardó en responder. Intento protegerte. ¿De qué? ¿De lo que ya ha pasado o de lo que crees que puede pasar? De mí, de lo que represento, de lo que esta casa le hace a la gente. Se acercó a él. Me besaste. ¿Y ahora quieres fingir que no pasó nada? Ojalá hubiera sido solo un beso, pero no lo fue. El silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces Tony se levantó, se acercó lentamente. Pienso en ti todo el tiempo, desde que volví, en cada gesto, en cada palabra. Pero esto, nosotros, no es posible. Porque soy la hija del cuidador, porque el mundo exterior nos tragará. ¿Y si nos quedamos dentro? La rodeó por la cintura lentamente, como si luchara contra sí mismo. El beso fue tenso, urgente, y con él la rendición. Aquella noche se entregaron, cuerpo contra cuerpo, sin culpa, sin miedo, solo deseo. Pero el alivio duró poco. A la mañana siguiente, el padre de Lucía entró en la cocina con los ojos inflamados. ¿Dónde estuviste ayer? Ella se quedó helada. Habla, Lucía. Con Tony. Tiró el paño de cocina sobre la mesa. No lo entiendes. Esto no es solo un romance, es un escándalo. Destruirá tu vida. Ya ha destruido mi paz. Ahora quiero saber lo que es vivir, aunque duela. No contestó. Solo se fue. Desde lo alto de la escalera, Tony lo oía todo, y supo que la tormenta que se avecinaba sería mayor que cualquier lluvia. Lucía pasó los días siguientes en silencio. Su padre dejó de hablarle. Respondía solo a lo imprescindible y evitaba cruzar miradas. Tony también había desaparecido. Ella lo veía de lejos, entrando y saliendo de las reuniones, fingiendo que no había pasado nada. Su indiferencia dolía más que cualquier reproche. El domingo por la mañana, Lucía decidió limpiar el viejo invernadero. Necesitaba ocupar su mente. Entre el polvo y los cristales empañados, encontró una caja de papeles amarillentos. Dentro había cartas antiguas, algunas dirigidas a un nombre de mujer que reconoció enseguida.
Su madre, curiosa, se sentó en el suelo y empezó a leer. Una de las cartas le llamó la atención. Mi amada, no puedo permitir que este amor continúe. Mi padre nunca lo aceptaría y la vergüenza caería sobre los dos. Aún así, cada minuto a tu lado ha sido más real que toda la vida que me espera con otro. Firmado Antonio, padre de Tony. A Lucía se le aceleró el corazón. ¿Su madre había tenido una aventura con el padre de Tony? Era posible. Empezó a calcular fechas, edades, recuerdos confusos de la infancia. Cogió el sobre y corrió a la cocina. Su padre estaba allí, solo. ¿Qué es esto?, preguntó tirando la carta sobre la mesa. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, levantó los ojos llorosos. ¿Dónde has encontrado esto? Respóndeme, papá. ¿Es verdad? Sí. Ellos se enamoraron. Pero él era un Tony. Y ella, como tú, pensó que podía vivir un amor imposible. ¿Y yo? ¿Soy su hija? El cuidador dudó. Luego negó con la cabeza. No, pero podrías haberlo sido. Tu madre nunca lo dejó claro, y yo preferí aceptarlo. Lucía se sentó, temblorosa. ¿Eso significa que Tony y yo podríamos ser? No lo sé, pero es un riesgo, y un riesgo así no se puede correr. Horas después, Tony encontró a Lucía sentada en los escalones de la biblioteca. Tenía los ojos enrojecidos y las manos sosteniendo la carta. ¿Qué es esto? Una parte de nuestra historia que no conocíamos. Tu madre y mi padre. Lo sé, interrumpió él, sorprendido por el dolor que ella sentía. ¿Lo sabías? Me enteré hace poco, pero nunca pensé que pudiera involucrarte. ¿Y ahora? Tony permaneció en silencio. Luego dijo, necesitamos respuestas. Verdaderas, no suposiciones. ¿Vas a hacer una prueba? Ya he preguntado. Se está procesando. Los resultados estarán en unos días. Y si es verdad, entierras todo lo que sentiste. Y si no lo es, se acercó más. Le tocó la cara con ternura. Entonces, tendrás que perdonarme por todas las veces que he intentado olvidarte. Ella cerró los ojos, permitiéndose soñar con esa posibilidad por un momento. Pero el miedo era ahora mayor que el deseo. El amor, contaminado por una duda a la que ninguno de los dos quería tener que enfrentarse. Los días previos al resultado de la prueba fueron los más largos de la vida de Tony. Recorría la casa como un extraño, evitando las habitaciones que guardaban recuerdos. Lucía, por su parte, había desaparecido de los pasillos. El jardín se marchitaba sin su toque, y el silencio era tan denso que parecía gritar. Cuando por fin llegó el sobre, Tony tardó horas en abrirlo. Estaba solo en su despacho, con las manos temblorosas y el pecho acelerado. Rompió el sello y lo leyó. 1, 2, 3 veces. El resultado era claro, ningún vínculo biológico. Dejó escapar un suspiro pesado, mezcla de alivio y culpa. Recorrió la casa en busca de Lucía. Preguntó a los criados, buscó en el jardín, en la parte de atrás. Nadie sabía nada, hasta que encontró a su padre sentado en el balcón. Se había ido. Tony se detuvo, incrédulo. ¿Cómo que se había ido? Dijo que necesitaba distancia, que necesitaba entender lo que quería sin el peso de la duda. ¿Leyó los resultados? No, pero dijo que, aún sin sangre, había demasiadas heridas. Tony apretó el sobre entre las manos, indignada. ¿Cree que huir te curará? ¿Cree que tienes que demostrar que lo que sientes no depende de lo prohibido, sino de lo verdadero? Aquella noche, Tony no durmió. Recorrió los pasillos, miró fotos antiguas, contempló la cama vacía. Su ausencia era un agujero donde antes había fuego. Todo parecía carecer de sentido, excepto él. Al día siguiente salió al jardín y se arrodilló junto al parterre donde Lucía solía pasar las mañanas. Empezó a arrancar las malas hierbas con sus propias manos. Luego limpió el estanque ornamental, podó los arbustos, cuidó las flores. Poco a poco, el personal empezó a observarle. Un millonario de rodillas, con las manos sucias,
tratando cada planta como si fuera parte de él, como si, de algún modo, siguiera allí, observando. Unas semanas más tarde, Tony tomó la decisión que lo cambiaría todo. Transformó el ala exterior de la mansión en un espacio abierto al público, un centro cultural gratuito con exposiciones, música, libros, todo lo que Lucía amaba. La noticia se difundió. Concedió entrevistas, pero siempre se limitó a decir: «Estoy devolviendo a la casa lo que siempre ha impedido florecer». Y en cada estantería, entre los libros expuestos, había un volumen aparte, el mismo que Lucía había dejado abierto en la biblioteca, con las páginas marcadas, siempre de cara al público. Entonces, una mañana de primavera, mientras revisaba los espacios, Tony encontró algo. Una nota, delicadamente dejada entre las páginas del libro. Reconoció inmediatamente la letra. «Me has encontrado, ahora léemela». Se dio la vuelta lentamente, y allí estaba ella, de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en los de él. No dijeron nada, no lo necesitaban, porque a veces todo lo que el amor necesita es espacio para florecer de nuevo. El reencuentro fue silencioso, como si el tiempo se hubiera congelado durante unos segundos. Lucía estaba allí, frente a él, sin explicaciones, sin peticiones, solo con la presencia de alguien que sabe que aún pertenece a algún lugar. Tony se acercó despacio, como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento. «¿Por qué has vuelto?», preguntó con voz grave. «Porque aunque estaba lejos, seguía estando aquí». La miró intensamente, como si buscara todas las respuestas en sus ojos. «Pensé que te había perdido para siempre. Yo también lo creía, pero el amor grita cuando intentas acallarlo». Tony le tendió la mano. Lucía dudó, luego la cogió. Sus manos encajaron con naturalidad, como si nunca se hubieran soltado. Durante los días siguientes, conoció el nuevo espacio que él había creado. Recorrió los pasillos del centro cultural, vio niños leyendo, jóvenes pintando, músicos ensayando. Todo vivo, todo transformado. «¿Has hecho esto por mí?», preguntó, conmovida. «Lo hice por nosotros, por la parte de mí que tú hiciste florecer». Ella sonrió con los ojos llenos de agua. «¿Y qué quieres ahora?». «Te quiero a ti, no oculta, no prohibido. Te quiero a mi lado, que el mundo lo sepa, y que el mundo se adapte». Lucía le abrazó, un abrazo completo, sin prisas, como si estuvieran recuperando todas las versiones de sí mismos que hasta entonces les habían sido negadas. Unos días después, Tony invitó a Lucía a pasear con él por el jardín. La mañana era dorada y el aroma a lavanda llenaba el aire. Pasaron junto a los parterres, los árboles, el banco donde ella solía sentarse a leer. Cuando llegaron a la puerta trasera, se detuvo. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías saber lo que era vivir, aunque doliera? Pues sí, yo también quiero. Y ya no tengo miedo». Ella le miró sorprendida. Tony abrió la verja y al otro lado había un coche con las maletas preparadas. «¿A dónde vamos?». «A donde queramos, sin el peso de la historia, sin los muros de esta casa». Lucía miró la mansión por última vez. «¿Y si el mundo no lo acepta?». «Pues que espere, porque ya hemos esperado bastante». Ella rió, le cogió de la mano y subió al coche con él. Mientras se alejaban, los jardines de la mansión seguían floreciendo. Ya no como recuerdo de lo que habían sido, sino como promesa de lo que podrían ser. Y así, no como un millonario y la hija del portero, sino como Tony y Lucía, dos almas que eligieron el amor a pesar de todo, siguieron adelante, dispuestos a escribir un nuevo comienzo, lejos de los ojos que los juzgaban, cerca de los sueños que por fin se atrevían a vivir. La carretera era larga y silenciosa, pero dentro del coche, Tony y Lucía compartían algo más profundo de lo que cualquier conversación podría llenar. No dijeron gran cosa.
Se limitaron a mirar por la ventanilla, con los dedos entrelazados en el reposabrazos. El sonido del motor era como una suave estela hacia lo que estaba por llegar. Lo desconocido. Llegaron a una pequeña posada en lo alto de una colina, sin lujos, sin prisas, solo lo estrictamente necesario. Bajaron con maletas ligeras y el corazón lleno. Tony ayudó a Lucía con su equipaje y le abrió la puerta de su habitación con una simple sonrisa, el tipo de gesto que para ellos tenía ahora el peso de la eternidad. Durante los días siguientes experimentaron por primera vez el amor sin los muros que los separaban. Compraron juntos en el mercado local, cocinaron juntos, se rieron de los intentos fallidos de Tony con la cocina. Lucía escribía cartas, Tony leía poemas en voz alta. «Parece que por fin hemos aprendido lo que es el amor», dijo una noche junto al fuego. «El amor no es complicado, lo complicamos nosotros. El amor solo necesita espacio, y ahora lo tiene». Ella se acercó y se sentó a su lado. «¿Y qué hacemos con el pasado? Dejarlo donde debe estar». En el fondo, la besó con ternura. En aquel beso había algo más que deseo. Había una promesa. Una tarde, Tony recibió una llamada. Era uno de sus antiguos socios, instándole a volver, a hacerse cargo del negocio, a dejar atrás esta fase. «Todo está listo para volver a empezar, Tony. Solo tienes que volver». Miró a Lucía, que jugaba con un niño del pueblo cercano. Parecía tan suelta, ligera y libre como siempre. Sonrió, colgó el teléfono y borró el número. Era la primera vez que decía no al mundo, que siempre había esperado de él solo obediencia. Más tarde, se lo contó. «Dicen que pertenezco a ese mundo, que esta vida es solo una diversión. ¿Y tú qué dijiste? Que los desvíos a veces llevan a lugares donde finalmente te encuentras a ti mismo». Ella sonrió. «Bienvenida a la ruta correcta, entonces». Aquella noche, sentados bajo un cielo estrellado, Tony le cogió la mano y habló. «Nunca pensé que un romance prohibido pudiera enseñarme tanto sobre la libertad. Y nunca imaginé que amar a alguien como tú me mostraría quién soy realmente». «¿Y quién eres tú? ¿Alguien que decidió elegir el amor? Incluso cuando el mundo le decía que huyera de él. Así que deja que el mundo espere, porque ahora solo estamos nosotros dos». Apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, Tony ya no era solo un millonario. Lucía no era solo la hija del conserje. Por fin eran solo dos corazones enteros y reconstruidos que tenían el derecho y el valor de amar.